El abrasador calor del sol del mediodía caía sin piedad sobre las áridas llanuras de Nuevo México, donde el viento inquieto se deslizaba por el paisaje, llevando consigo susurros y viejas historias olvidadas que murmuraban entre la hierba reseca y los enmarañados cactus espinosos. Darius Khan, un hombre curtido en la frontera, un vaquero endurecido por años de cabalgar bajo cielos abrasadores, persiguiendo sombras y esquivando balas que habían silbado junto a él más veces de las que podía recordar, se encontraba ahora de pie frente a una cabaña solitaria y abandonada. Era la misma cabaña que había logrado comprar por la irrisoria suma de 25 centavos en una subasta medio olvidada en el polvoriento pueblo de Sour Creek. Un lugar por el que casi ningún hombre se habría molestado empujar, una ruina tan lúgubre que ninguna alma sensata la reclamaría. El aspecto era lamentable. El techo estaba enmarañado con raíces retorcidas que se alzaban como dedos esqueléticos rompiendo la tierra, desesperadas por aferrarse a la estructura. La puerta colgaba miserablemente, torcida en una bisagra a punto de ceder con el más leve empujón, mientras que las ventanas, destrozadas hacía mucho, no hacían más que dar la bienvenida al polvo interminable del desierto. A los ojos de la mayoría, no era más que una choza maldita, digna únicamente de serpientes de cascabel y de los fantasmas que merodeaban por aquellas tierras. Pero Darius, con las manos endurecidas como cuero por años de trabajo y un sombrero deshilachado por las tormentas y el paso del tiempo, veía algo distinto. No veía una ruina, sino el leve destello de una oportunidad donde otros solo encontraban podredumbre y decadencia. «Este lugar será mi refugio», murmuró para sí, aunque incluso mientras lo decía, un escalofrío se deslizó por su espalda. Aún así, avanzó decidido, apoyando una mano callosa sobre la madera desgastada y empujando la puerta chirriante, cuyas bisagras gemían como un animal herido. Dentro, el aire era espeso, tan denso que parecía ahogar. Traía consigo el hedor húmedo de la madera podrida, pero bajo ese olor se escondía algo más punzante, algo metálico, como el aroma de la sangre seca y olvidada. Darius avanzó con cautela sobre las tablas deformadas, cada una gimiendo bajo el peso de sus botas como si el suelo mismo resintiera su intrusión. Sus ojos recorrieron la única estancia. Poco había que ver. Un fogón oxidado se inclinaba torcido contra la pared. De un clavo colgaba una campana, balanceándose apenas, como agitada por manos invisibles, un fantasma mudo de otro tiempo. Y en un rincón, un montón de escombros y astillas yacía olvidado. Pero cuando se agachó, tanteando las tablas con los dedos, su mano rozó algo distinto, una tabla suelta. La curiosidad lo empujó hacia adelante. La levantó con facilidad, revelando un hueco oscuro debajo. Su corazón latió con fuerza, como un trueno en su pecho. «¿Qué demonios?», susurró, su voz temblando entre el miedo y la fascinación. Del vacío sacó una caja de madera, antigua y quebradiza, cuya superficie estaba cubierta por una costra endurecida de polvo. Con manos que temblaban levemente, la abrió. En su interior, una hoja amarillenta resbaló, cayendo en su palma. Era un registro. La tinta, desvaída e irregular, mostraba transacciones, nombres garabateados con torpeza. Sus ojos se clavaron en una línea en particular. Pago a J. Arlen por silencio, 50. Un peso enfermo le retorció las entrañas. Aquello no era basura olvidada. No, era algo mucho más oscuro. Pruebas de acuerdos sucios, evidencias de secretos tan podridos que podían corromper hasta los huesos de un pueblo entero. Cuando la noche cayó, envolviendo la cabaña con un manto de sombras, el sueño se negó a visitarlo. Darius encendió una lámpara de queroseno, la débil llama proyectando sombras largas sobre las paredes agrietadas, y extendió los frágiles documentos sobre una mesa improvisada. Lo que leyó le heló la sangre. Los papeles desataban una historia terrible, un pasado empapado de violencia. Una camarilla de poderosos rancheros, bajo las órdenes del temido e infame alcalde Arlem Crow, había ocultado durante años la verdad tras sobornos y mentiras. Habían silenciado testigos, enterrado la verdad y encubierto una masacre ocurrida décadas atrás en las minas de plata. Los mineros, hombres mexicanos que solo habían ido a reclamar el salario que se les debía, habían sido traicionados. Los emboscaron,
disparándoles por la espalda mientras cabalgaban hacia el pueblo, asesinados sin aviso. Disparados por la espalda camino al pueblo, repitió Darius en voz alta, su voz quebrándose mientras un sudor frío y amargo le recorría la sien. El registro contenía sus nombres, junto a confesiones firmadas por los culpables. ¿Por qué nadie había sacado esto a la luz antes? La respuesta se le clavó en el pecho. Porque cualquiera que se atreviera a abrir esos registros, cualquiera que intentara dar voz a la verdad, había terminado muerto. Así lo susurraban las viejas leyendas, y de pronto ya no sonaban a simples cuentos. Al despuntar el alba, Darius estremeció al oír el trueno de cascos en el horizonte. Salió, el revólver apretado en su mano, mientras el sol temprano teñía las colinas como fuego en el filo del mundo. Lo que vio le heló la sangre. Los hombres de Arlen. Asesinos de mirada dura y rostros marcados por cicatrices, hombres de manos firmes a los que ya no les quedaba ni una pizca de piedad. Venían por la cabaña, por él, por la verdad que ahora custodiaba. Esta tierra nos pertenece, forastero, gruñó el líder. Era un bruto apodado Blackhack, con una cicatriz cruel que le atravesaba el rostro de sien a barbilla. Darius apretó la mandíbula y se mantuvo firme, aunque la duda hervía en su interior. ¿Cómo se habían enterado de lo que había encontrado? Alguien en aquella subasta debía haber hablado, debía haber susurrado el secreto al oído equivocado. «Dense la vuelta ahora mismo», advirtió Darius, su voz firme aunque por dentro sentía que todo se derrumbaba, «o probarán plomo». Los pistoleros solo sonrieron con desprecio. Blackhack dio un paso al frente, burlón. «Escuchamos que tropezaste con algo que no te pertenece. Entrégalo. Y quizás sigas respirando». La respiración de Darius se volvió corta y entrecortada. Su mano temblaba en el gatillo mientras retrocedía hacia la puerta de la cabaña. Entonces un disparo rompió el aire, y un ardor punzante le atravesó el hombro. Tambaleándose, se lanzó adentro, cerrando la puerta de un golpe y atrancándola con una silla rota. Las balas desgarraban la madera, astillas volando por todas partes. Darius se arrastró por el suelo, su mano buscando el hueco bajo las tablas una vez más. Agarró la caja, con la mirada desquiciada, y un único pensamiento martillando en su mente. Tal vez debería quemarla. Tal vez sea la única salida. Esa era precisamente la razón por la que no podía simplemente prender fuego a los papeles y borrarlos para siempre. El pensamiento le arañaba la mente mientras recordaba las palabras garabateadas en una hoja frágil, una advertencia urgente dejada por un hombre hacía mucho tiempo muerto. Si condenaba esos registros a las llamas, el secreto que contenían se desvanecería en humo, pero el crimen, la injusticia empapada en sangre, continuaría pudriéndose, impune e intacta. Y aún así, tampoco era necesario que la revelara al mundo entero. Afuera, los gritos de los hombres cortaron el aire de la mañana. Voces ásperas daban órdenes, rebotando sobre la tierra árida. Darius se deslizó hacia el hueco astillado de una ventana rota y miró con cautela. El pecho se le apretó. Eran al menos 10, hombres duros, despiadados, con las armas brillando, rodeando la endeble cabaña como una jauría de lobos cerrándose sobre un animal herido. Una ola de pánico lo atravesó. Sus instintos gritaban por una salida. Corrió hacia el viejo fogón, buscando con desesperación algún pasadizo oculto, una salida trasera, pero no halló nada, solo más raíces que trepaban por las paredes podridas, retorciéndose como venas de un monstruo enterrado que se negaba a morir. La cabaña parecía viva, decidida a retenerlo entre su historia maldita. Entonces, con una fuerza estremecedora, un golpe violento sacudió la puerta principal. Estaban entrando. La frágil estructura crujió bajo el asalto. Darius levantó su revólver y disparó a ciegas a través de la madera que se hacía añicos. Un grito estalló cuando uno de los atacantes cayó al suelo, pero aquella pequeña victoria se perdió enseguida ante la inmensa cantidad de enemigos. Eran demasiados. «Ríndete, Kane», bramó la voz de Blackhack desde afuera, afilada y burlona. «Cuando corra la voz de lo que has hecho, estarás acabado». Darius retrocedió tambaleante, respirando con dificultad, el sudor mezclándose con la sangre que le corría del hombro herido.
Sus pensamientos giraban incrédulos. ¿Qué había hecho realmente? Solo había comprado una choza desvencijada por unas cuantas monedas. Y sin embargo, allí estaba, transformado de la noche a la mañana en guardián de un secreto lo bastante poderoso como para derribar un imperio edificado sobre la avaricia y la corrupción. En ese instante, fragmentos de viejas historias regresaron a él, relatos medio olvidados susurrados tiempo atrás en Celú. Hablaban de un minero llamado Miguel Ruiz, el verdadero dueño de esa cabaña, un hombre honesto que había escondido documentos condenatorios en sus muros antes de ser cazado y silenciado para siempre. Ruiz había recibido un disparo por la espalda, su cuerpo abandonado en el desierto, reducido a carroña para los buitres. El recuerdo de aquel relato atrapó el corazón de Darius. Sintió una extraña afinidad espectral con ese hombre, como si el espíritu de Ruiz siguiera flotando en el polvo mismo de las tablas. Impulsado por esa conexión, Darius volvió a arrastrarse hacia el hueco bajo las maderas. Sus manos tantearon hasta chocar con algo sólido. Lo sacó. Una bolsa gastada llena de monedas de oro, que brillaban débilmente incluso en la penumbra. Era el pago, dinero manchado de sangre, por el silencio que Ruiz se había negado a aceptar. Debajo de la bolsa yacía otro trozo de papel, marcado con una escritura tosca. Darius entrecerró los ojos y leyó en voz baja, con un tono tenso. Cuanto más fuerte clamó. Se detuvo, tragando saliva. La nota continuaba. Cuanto más clamó por justicia, más encontró solo traición. El oro destellaba tentador en sus manos, una fortuna capaz de cambiar la vida de cualquier hombre. Pero Darius apartó ese pensamiento. Eso no era lo que importaba. Lo importante era escapar. Sobrevivir. Un plan temerario y desesperado comenzó a tomar forma en su mente. Corrió de nuevo hacia el fogón y encendió una llama, arrojando papeles sin valor y restos para que el humo empezara a llenar la habitación. Afuera, los pistoleros gritaron con triunfo, convencidos de que estaba quemando la evidencia. La puerta cedió bajo un asalto final y estalló hacia adentro con un estruendo. Blackjack entró primero, revólver en mano, ojos ávidos de sangre. Pero Darius lo estaba esperando en las sombras. Apretó el gatillo. La bala impactó en la pierna de Blackjack y el forajido cayó rugiendo de dolor. El caos estalló en la cabaña, disparos desgarrando las paredes, hombres maldiciendo, el aire espeso de pólvora y humo. Darius se lanzó rodando por el suelo astillado, agarrando la verdadera caja, la que importaba. Sin dudarlo, se arrojó hacia la ventana rota. Los vidrios le cortaron la carne al estrellarse contra él, pero no se detuvo. Cayó pesadamente al suelo, la caja apretada contra su pecho, y se levantó tambaleante, corriendo con todas sus fuerzas hacia su caballo atado en la colina. Los gritos detrás de él se hicieron más fuertes. Sus perseguidores montaron de inmediato, y los cascos retumbaron mientras lo seguían hacia el cañón rocoso. El viento aullaba a través de la garganta, levantando nubes de polvo que cegaban la vista. El sendero se retorcía peligrosamente, con abismos abriéndose a un lado. Darius arriesgó una mirada por encima del hombro. Blackjack seguía tras él, ensangrentado, cojeando, pero implacable. Su rostro surcado por la cicatriz se había torcido en una máscara de furia, los dientes apretados en rabia. «No escaparás con esos registros», rugió la voz de Blackjack, desgarrando el cañón como una maldición. Darius clavó las espuelas en su caballo con toda su fuerza. Cada músculo del animal se tensó mientras saltaba hacia adelante, galopando a máxima velocidad por el angosto sendero trazado al borde mismo del precipicio. Un solo paso en falso, y tanto jinete como corcel serían tragados por el abismo. Muy abajo, el río rugía a través del cañón, espumando y estrellándose contra las rocas como una bestia ancestral y hambrienta que exigía su tributo. El sonido se alzaba en un estruendo ensordecedor, un recordatorio constante del abismo que aguardaba bajo cada paso. De pronto, una bala silbó junto al oído de Darius, tan cerca que sintió su calor, y su sombrero ajado salió volando hacia el vacío. Por eso no puedo simplemente quemar la prueba, se recordó a sí mismo, aferrando la caja de madera con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Si caigo aquí,
Si la pierdo, entonces todo, cada vida silenciada, cada traición, se desvanecerá en las profundidades, perdido para siempre. El cañón se estrechaba a su alrededor, las paredes apretándose mientras el sendero angosto se retorcía al borde del precipicio. Detrás de él, los jinetes avanzaban con fuerza, obligados a marchar en fila india por el terreno. Sus gritos viajaban con el viento, mezclándose con el trueno de los cascos. Los ojos agudos de Darius captaron una oportunidad, una roca dentada que colgaba precariamente sobre la ladera. Disparó una sola vez. El estruendo retumbó, y la piedra cedió. Una luz se soltó. Rocas y cascotes cayeron en torrente, arrasando el estrecho camino. 2 jinetes y sus caballos fueron aplastados al instante, sus gritos elevándose para desvanecerse enseguida en la tormenta de piedra. El aire se llenó de polvo y caos, y el cañón mismo pareció gemir bajo el peso de la destrucción. Blackjack tiró de las riendas en el último segundo, maldiciendo con furia, su caballo resbalando al borde del desastre. Por un instante, la demora le dio a Darius un respiro. Avanzó, espoleando a su caballo. Pero el animal flaqueó, había sido alcanzado antes por una bala perdida, y ahora cojeaba, luchando por mantener el ritmo. Vamos. Más lejos, solo un poco más, jadeó Darius, la voz ronca mientras apremiaba a la bestia. El sol se hundía, su última luz derramándose por el cielo en franjas carmesí, tiñendo los cielos con el color de la sangre y el fuego. Al fin, maltrecho y casi al borde del colapso, Darius llegó a Silver Creek. El anochecer se había sentado sobre el torcido pueblo, y entró como un fantasma, sangrando, exhausto, medio muerto pero aún en pie. Silver Creek no era un refugio. Era un nido de víboras, un pozo de corrupción. El pueblo pertenecía a Arlen, su alcalde, su tirano, que tenía la placa del sheriff como un adorno personal, comprada con monedas robadas. Pero Darius no tenía otra opción. Se tambaleó hasta la plaza, la caja apretada en sus brazos como una reliquia. «Escúcheme», rugió, la voz quebrada pero firme. «Arlen los ha engañado a todos». Alzó los papeles manchados y ajados por encima de su cabeza para que todos pudieran verlos. Los habitantes comenzaron a reunirse, atraídos por sus gritos desesperados. Los murmullos crecieron, susurros que corrían por la multitud como chispas antes de un incendio. Entonces, desde la puerta reluciente de su mansión, apareció el propio Arlen. Vestido con autoridad, flanqueado por pistoleros, se erguía sereno y venenoso. «Ese hombre no es un salvador», declaró Arlen, su tono suave como la seda y letal como la mordida de una serpiente. «Es un ladrón. Un asesino. Mató a mis hombres». Las palabras se esparcieron por la multitud como veneno. Darius sintió el peso de la duda en cada rostro, sintió otra vez las paredes de miedo cerrándose sobre él. «Miren los registros», gritó con desesperación, arrojando los papeles al suelo polvoriento. Las páginas se esparcieron, una deteniéndose a los pies de un hombre que se agachó para recogerla. La tinta y las firmas se revelaron. El propio nombre de Arlen estaba allí, ligado directamente a sobornos y sangre. El murmullo creció, tornándose más fiero. Entonces un viejo minero dio un paso al frente, las manos temblorosas alzando el papel. Su voz se quebró con ira. «A mi padre lo dispararon por la espalda. Y aquí está la prueba». La multitud estalló. La furia ardió como fuego salvaje. Hombres que habían tragado su dolor durante años sacaron sus revólveres, su rabia apuntada directamente a Arlen y sus guardias. La plaza explotó en caos. El tiroteo iluminó la noche, las balas cruzándose en trayectorias mortales. Los vidrios se hicieron añicos en las ventanas, cuerpos cayeron al polvo, y los gritos se alzaron sobre el rugido de la violencia. Darius se agazapó detrás de un carro de madera, su revólver escupiendo fuego mientras respondía contra los leales de Arlen. Polvo y sangre llenaban el aire. Y entonces, abriéndose paso en medio de la locura, apareció Blackjack. Cojeando, herido, pero implacable, rugió el nombre de Darius y alzó su arma. El mundo se redujo. Solo eran los dos. Darius dio un paso al frente, los ojos fijos en su enemigo.
El silencio antes de la tormenta de plomo duró apenas un latido. 2 disparos retumbaron, rebotando en la plaza. Cuando el humo se disipó, Blackjack yacía en el suelo, muerto, su rostro surcado congelado en furia. Arlen, al ver caer a su brazo ejecutor, intentó huir hacia las sombras. Pero la turba avanzó, empujada por la furia justa. Lo atraparon, arrastrándolo como presa. Cuando la verdad se extienda, dijo Darius, clavando la mirada en los ojos aterrados de Arlen, estarás acabado. Esa noche, bajo la misma horca que él había usado para amenazar a otros, Arlen colgó. Su imperio de miedo se desmoronó con el amanecer. Darius, maltrecho pero vivo, devolvió el oro robado a las familias de aquellos que habían sangrado por él. La cabaña ya no existía, reducida a cenizas en el caos de la lucha. Pero desde ese día, fue recordada no como una ruina, sino como una leyenda. Y Darius sabía bien que en el oeste los secretos nunca morían del todo. Siempre había raíces enterradas, esperando la mano adecuada que las desenterrara. Partió al amanecer, el horizonte extendiéndose interminable ante él. El viento cargaba susurros de traición y de justicia, y Darius se preguntaba qué otras oscuras verdades lo esperarían en la próxima parada del camino. Años después, en cantinas polvorientas donde el whisky nublaba las noches, se contaba su historia. La de un hombre que compró una cabaña por 25 centavos y destapó un secreto que nadie se atrevía a tocar. Y aún así, en la quietud de las noches más negras, algunos juraban que todavía se oía el tañido de una campana proveniente de una cabaña reducida a cenizas, resonando en las llanuras, convocando a los fantasmas de los traicionados. Darius Khan nunca volvió. Pero su leyenda perduró, un recordatorio grabado en el corazón de la frontera. En el viejo oeste, la verdad podía ser más afilada que cualquier cuchillo, y más mortal que una bala por la espalda.